de diciembre nos pone a todos en un estado muy vulnerable. ¿Se han fijado? Es diciembre y empieza una montaña rusa de emociones. Yo no sé por qué, pero estas fechas evocan estados de ánimo que nos ponen a todas muy vulnerables, nos ponen tristes, nos ponen contentas, se asoman un montón de fantasmas en nuestra vida. De repente no entendemos qué es lo que está pasando, pero curiosamente dejamos de disfrutar esos instantes. Les doy la bienvenida a todas las personas que están llegando. Gracias por estar aquí. Este es un tema, como les digo, muy interesante porque estos gigantes que se enfrentan en nuestra vida llegan, como decimos en México, como la humedad y se van instalando y nos van causando mucho daño porque nos dejamos de disfrutar los momentos. Curiosamente, como les decía hace un momento, este mes de diciembre, cuando atravesamos por circunstancias difíciles, en este mes de verdad se hace mucho más pesado. Empezamos a extrañar a las personas ausentes, discutimos, peleamos con nuestros seres queridos, nos alejamos de gente que es realmente importante para nosotros y las vamos haciendo a un lado. Después, también curiosamente, pero nos sentimos como fuera de lugar, completamente. Decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro como conectar con otras personas? ¿Por qué si llego a un espacio me siento como invadida y prefiero irme? Y además es muy chistoso porque de pronto estamos muy tristes, luego estamos muy contentos y ¡pum! Experimentamos unos estados de euforia emocionales que nos sacan de contexto. Y como les digo, es importante que descubramos cómo poder ver esos momentos complicados en nuestra vida y esas situaciones por las que atravesamos desde un espacio que nos construya, desde un lugar que nos valide, desde un espacio también que nos permita seguir avanzando, porque la vida, por más que duela, no se pone en pausa, la vida continúa. Y la mejor forma de poder continuar sí es andando a nuestro propio ritmo, pero no quedarnos en esos estados de ánimo o en esas situaciones que van llenando nuestro corazón de silencio, de abandono, de tristeza. Y hay que ir caminando para poder transitar por los huecos de nuestro corazón desde una perspectiva de amor y también una perspectiva de mucha esperanza. Por eso hoy me da mucha alegría que estén hoy aquí, que podamos compartir este espacio. Bueno, pues muchas gracias. Este es yo le llamé laboratorio de emociones, porque como les decía, empezamos a transitar por todo este bagaje de emociones, por estas situaciones que no sabemos ni siquiera cómo controlar y que a veces no entendemos. Hoy, antes de que iniciemos, te pedí que trajeras un cuaderno, que trajeras tu bebida, porque quiero que te dediques este tiempo para estar contigo. Y te pedí también que traigas algo con que escribir, no solo el cuaderno, sino con que escribir. Y quiero que ahorita identifiques cuál es tu estado de ánimo, cómo te sientes en este momento. No me digas bien, no me digas mal. Quienes están por Zoom pueden compartir, también pueden compartir aquí por Instagram. Dime cuál es tu estado de ánimo en este momento. O sea, que puedas decirme estoy contenta, estoy alegre. Para todas las personas que tienen Zoom, ya saben que tenemos ahí un chat en el que podemos empezar a enviar mensajitos. Entonces ahí tú puedes poner, ay, pues, no sé, me siento contenta, triste, alegre, como tú te sientes. Pero lo interesante aquí es que empieces, mira, ya me están diciendo contenta, muchas gracias y saludos. Que tú empieces a darte cuenta cuál es ese estado de ánimo. Mientras nosotros no identificamos nuestros estados de ánimo, nos convertimos en las víctimas de los estados de ánimo, porque vamos navegando con ese estado de ánimo por todos lados. Pero cuando yo identifico el estado de ánimo, tengo la oportunidad como de ponerlo un poquito, de validarlo, por lo menos decir, bueno, me siento así. Me siento, miren, me siento tranquila, estoy ansiosa, estoy tranquila. Qué importante es identificarlo, porque entonces se va haciendo cada vez como un poquito, por lo menos al identificarlo, pues se va haciendo un poquito menos. Entonces, me da mucho gusto que vayas identificando cuál es tu estado de ánimo. Eso es algo muy importante. Hoy quiero preguntarte, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son esos gigantes que se asoman a tu vida? Piensa, identifica todas esas situaciones que tú consideras que son un problema en este momento de tu vida. ¿Qué es aquello que no te permite avanzar, que no te deja vivir con tranquilidad? Te voy a dar algunos ejemplos. Podría ser que te cuesta trabajo lidiar con tu manera de ser. Habemos personas que somos muy imprudentes, otras que somos muy impulsivas, otras que tenemos mucha tendencia a estar casi siempre triste por alguna cosa, ¿no? Entonces, empieza a identificar qué es aquello que no te permite avanzar, si es el hecho de tener que lidiar con tu manera de ser, si guardas rencor, si estás en una relación complicada o si estás enfrentando separación o divorcio o la muerte de un ser querido o si estás en una situación de violencia o estás pasando por inseguridad económica. También podría ser que viviste un desastre natural. Todas estas cosas que te estoy diciendo nos sacan completamente de nuestra zona de confort y se convierten en una preocupación, pero llegan a ser una preocupación tan grande que es un gigante. ¿Qué tal también cuando estamos viviendo la crianza de los hijos?
híjole, eso también nos resulta cansado, a veces nos da miedo, estas responsabilidades de la vida, en fin, hay una serie de circunstancias que nos abruman y que no nos dejan vivir nuestra vida con plenitud y estar en el presente. Seguramente tú ya estás pensando en todo aquello que te sobrepasa. Te voy a pedir que identifiques esos gigantes en tu vida, que observes esas situaciones que te rodean y que empieces a darte cuenta que es aquello que consideras un problema en este momento y que no te permite avanzar. Pero vamos a llevar esto a la práctica, no nada más vamos a hablar y qué bonito. Para todos los que nos están viendo en Instagram, les voy a pedir que, y también a nuestras amigas de Zoom y amigos de Zoom, que por favor empiece a hacer una lista de esas situaciones que te aquejan y escríbelas en tu cuaderno, cualquiera que sea. No pienses, ay, esto es algo muy tonto, ay, esto, la verdad no, porque yo sé de alguien que está pasando por una enfermedad terrible. Las situaciones que te abruman son tuyas, son importantes y te roban el aire y te roban la paz y te roban la tranquilidad. Entonces, escríbelas. No son menos importantes que otras, ni las vamos a comparar. Hay que identificar cuáles son todas esas situaciones que nos están deteniendo. Entonces, mientras yo hablo, empieza a pensar, yo ya te puse algunos ejemplos, pero pon atención a aquello que te roba la paz, la tranquilidad, la quietud. Pon atención a todo aquello que no te deja vivir con tranquilidad. Entonces empieza a pensar cuáles son esas situaciones. Como te dije, hay un sinfín de situaciones y te puse ejemplos. Yo ya te di como ciertas ideas, porque puede ser desde algo que estás viviendo hasta lidiar con, no sé, con cuestiones de tu carácter, eh, con responsabilidades de tu vida, con personas, situaciones. Entonces, estoy hablando así y un poco lento porque estoy dando tiempo para que escribas e identifiques cuáles son esas circunstancias. Quienes están por Zoom y ya lo escribieron y también nuestros amigos por Instagram, pueden empezar a poner por favor ahí cuáles son estas circunstancias que, que si ya las escribiste, nada más ponme listo, listo, o así, o ya lo hice, o como quieran ponerme, para saber. Y quienes están por Zoom, pues ya viendo que aquí al frente de la cámara me doy cuenta que ya lo escribieron. Muchas gracias, Mónica, me dice listo. Entonces, poco a poquito vamos identificando y vamos escribiendo. Ahora, a un lado de todo lo que tú acabas de escribir, de todas estas preocupaciones que acabas de anotar, te pido por favor que escribe ahora una frase. Vas a escribir, voy a ver mi situación con amor y con compasión. Escríbelo, por favor. A un lado o arriba o abajo, veo mis situaciones con amor y con compasión. Y una vez que veas tus situaciones con amor y con compasión, fíjense, simbólicamente, yo sí los traigo puestos, pero ahora ponte unos lentes, estos lentecitos así, y vuelve a leer tu lista. Vuelve a leer esa lista y esas cosas que tú escribiste que te preocupan. Léelo de nuevo, pero ahora con estos lentecitos. Y observa cómo, si tú ves tu circunstancia desde el amor y la compasión, empiezan a adquirir una visión o una perspectiva distinta. Bueno, empieza a observarla. Ahora, acompáñame a explorar y a ver esta pequeña historia. Todos hemos oído siempre desde que éramos niños este cuento, ¿no? De la historia de David. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? Muchísimas de nosotras así que me dicen, sí, sí me acuerdo. Bueno, esta es una historia que a mí me encanta y que me motiva y que además pues es muy conocida para todos nosotros. Y se los voy a resumir. O sea, finalmente era un pastor, era músico y este pequeño pastorcito enfrenta a un gigante en la historia, si nos cuenta, que se llamaba Goliat. Él era pequeño y Goliat era un gigantón enorme, así grandotote. Su vida no se termina ahí, enfrenta a Goliat y después, con el paso de los años, se convierte en rey. Esta es como que a grandes rasgos la historia de David. Pero díganme, ¿acaso creen que fue fácil? Pues muchos me van a decir, sí, pues qué padre, oye, de pastor a rey, ¿cómo le hizo? Seguramente era un cuate muy inteligente. Sí, sí, era muy inteligente, era un guerrero, era muy valiente, pero tuvo que atravesar por muchísimas circunstancias en su vida. Imagínense, como siempre lo decimos, que nuestra vida y la vida de muchísimas personas, pues es tal cual una montaña rusa. Y entonces, hablando un poco de la historia de David, ¿qué es lo que sucedía?
Pues David enfrenta a Goliat y está aquí en la cúspide de la montaña rusa, ¿verdad? Está acá arriba bien contento porque dice, yo soy valiente, soy fuerte, soy un guerrero. David sabía que tenía el favor de Dios y camina con él. Y entonces, la historia es muy simpática porque, observen esto, David siendo pastor, llega corriendo con su papá y le dice, papá, ya me voy, hijo, que te vaya bien, vete con las ovejas. Y entonces él se iba con las ovejas, las cuidaba y cuando venían los osos, él tenía, en estos tiempos es una resortera, en aquellos ayeres era una onda. Entonces tenía una onda, venían los osos y les disparaba y los asustaba, ¿no? Y entonces él tenía, pero sobre todo él tenía la confianza de saber que no estaba solo en ese lugar y en ese paraje, Dios lo acompañaba. Y entonces un día llega a su casa y el papá le dice, hijo, corre, ve y llévales a comer a tus hermanos, los soldados están en guerra enfrentando al gigante este, vete, córrele. Y entonces se va corriendo y él llega, y a la hora que llega ve a todos los soldados israelitas escondidos, y entonces temerosos, y este gigantón, los desafiables, decía, a ver, vengan y enfréntenme, nadie va a poder. Y entonces él se queda diciendo, pues ahorita van a salir todos los soldados, nuestros soldados fuertes, guerreros, valientes. Y descubre que no, que los soldados tienen miedo y que están escondidos. Y entonces David se acerca con los hermanos y les dice, oigan, no manchen, salgan con el soldado, ustedes son un chorro. Además, nosotros tenemos al ejército de Israel y por supuesto que los vamos a vencer. Los hermanos voltean y le dicen, a ver, vete, córrele con tus ovejas, no nos estés distrayendo. ¿Tú qué sabes de esto? Y entonces David pues se va un poco desilusionado, perturbado y ahí va corriendo con el papá, ¿no? Oye, papá, ¿cómo es posible, mis hermanos? Mira nada más, porque tenemos que enfrentarlo. Y el papá le dice, hijo, tú no tienes experiencia, hijo. ¿Cómo lo ve su papá? Chiquito, pequeño, poca cosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos han visto así? Chiquititos, pequeños, poca cosa. Y nos dicen cosas y nos la creemos. Y nos quedamos con esa imagen. Yo no puedo. Uy, eso es algo imposible. Uy, no, no, nunca lo voy a lograr. Y David hace lo contrario. David nos enseña y dice, no, ¿cómo que no? Ahora voy a buscar el cómo sí. Y ahí va corriendo con el rey. Y entonces cuando llega con el rey le dice, oye, ándale, déjame pelear, por favor. Y el rey le dice, a ver, agarra mi espada. Y pues no la puede ni levantar. A ver, ponte mi armadura. No, pues ni siquiera la soporta. Y entonces, lejos de irse, él desilusionado y triste porque nadie creyó en él, él creía en Dios y sabía también que Dios creía en él, porque tenía toda su fe puesta en él. Y entonces corre y dice, ¿cómo que no? Y llega y enfrenta al Goliat y lo derrumba. Y entonces, a la hora que lo derrumba, ¿qué sucede? Pues que se gana, obviamente, el favor del rey. Y dice el rey, wow, este chavo tan chiquito, todo delgadito, flaco, ni quien creyera en él. Digo, porque toca bonito, toca muy bonito el arpa, ya lo he invitado yo a mi castillo. Cuando estoy preocupado, nervioso, cosas que me quejan, toca. Y a mí me da una paz cuando lo oigo tocar. Pero de músico a guerrero valiente, ¿cómo que mató, como que mató a este gigantón Goliat? Y entonces, este gigante enorme es vencido. Es vencido y eso hace que se gane el favor del rey, que se gane el favor de la gente lo quiere muchísimo. ¿Y qué sucede? El rey también ya se lo había llevado a vivir a su casa, porque digo, lo invitaba cada ratito porque le tocaba, pero sobre todo empieza a convivir también con la familia del rey. El rey tiene un hijo que es Jonathan o Jonatán y empieza a convivir con él y entonces se hacen grandes amigos, pero entrañables amigos y se quieren muchísimo. Y el rey siente celos, muchos celos de David, a tal grado que van pasando los años y él llega a ganarse a tal forma el amor de la gente que lo rodeaba y hacía todo lo correcto ante los ojos de Dios, que se gana el odio de Saúl. Y Saúl lo corre del castillo y lo empieza a perseguir. Pero esto llega Jonatán y le dice, oigan, dice, oye, tienes que huir, tienes que correr porque mi papá te quiere matar. Y entonces, pues él empieza a emprender este camino, ¿no? Y se va, empieza a huir. ¿Y qué sucede? Es cuando vamos en nuestra vida enfrentando circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan que hablamos de que la vida es una montaña rusa, así como las emociones? Y entonces David, que estaba en la cúspide, todo le iba muy bien, ¡fum! Empieza a experimentar situaciones terribles, se siente solo, desolado, huye, tiene un futuro incierto. Y seguramente tú te estás identificando con esto. ¿Cuántas veces no has tenido un futuro incierto? ¿Has sentido ese dolor? ¿Has sentido el rechazo? Vives como si fueras una persona que no va a lograr nada en su vida. Sientes angustia. La historia nos narra que él tenía muchísimos soldados y todos sus soldados tenían a su familia en una aldea. Y cuando vuelven a la aldea ha sido atacada, saqueada, se llevaron a las mujeres, también se llevaron a los niños y mataron a medio mundo. 600 de sus soldados se ponen en su contra. Y David experimenta eso, una soledad profunda. Dice, pues ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En dónde estoy? ¿Y qué sucede?
que David reconecta con su fe y otra vez empieza a subir esta cúspide de la montaña rusa de la que hablamos. Redescubre su coraje, usa sus talentos, vuelve a Dios y encuentra refugio en Él. Y se da cuenta que no está solo, que pase lo que pase, hay alguien más fuerte que Él que lo está sosteniendo y que lo está guiando. Y a grandes rasgos, esta es la historia de David, porque con el paso de los años, nosotros sabemos que David venció muchas batallas, se convirtió en rey de Israel. Mientras él fue rey de Israel, la nación fue próspera. ¿Por qué te cuento esto? ¿Qué es lo que nos está enseñando la historia de David? La historia de David, o su vida, nos enseña un montón de cosas, porque empezamos a ver cómo Dios no se va a fijar en las apariencias de las personas. ¿Y qué hace la gente que nos rodea? Se fija en nuestras apariencias y nos empiezan a colgar etiquetas. Y somos tan fuertes y valientes que nos las cargamos, ¿no? Sí, sí, soy lo que los demás dicen. Si es cierto, nunca voy a poder. Si es verdad, esto no lo voy a lograr. La gente que vive sin Dios vive en la normalidad del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que los alimenta? Lo que la gente dice. Ese es su alimento espiritual. Y hoy quiero invitarte a que recuerdes que a Dios le encanta la gente. Estos don nadie, los que estamos quizá encerrados en nuestras casas, los que no salimos, los que no sabemos cómo hacerle, esas personas también son súper agradables ante los ojos de Dios. Porque no nos basamos en lo que digan otras personas y no estamos buscando querer más. Y yo me quiero incluir porque quiero caminar también por ese lugar. Y entonces empezamos a ver que Dios nos hace un montón de promesas y las promesas de Dios están, siempre son, bueno, nunca van a caducar, siempre están vigentes para nosotros. Y empezamos a ver, por ejemplo, una promesa de Dios dice que, que yo estaré contigo, a donde quieras que vayas te voy a acompañar. Si tan solo yo recuerdo esas palabras, en esos momentos de soledad, en los que llega la gente, o puedo estar rodeada de muchas personas, pero me siento sola, o realmente estoy sola, puedo recordar, no, no estoy sola, Dios está conmigo, y eso le da un sentido diferente a mi vida. Vive de acuerdo a las promesas de Dios. ¿No sabes cuáles son? Búscalas. Ahorita la tecnología la tenemos al alcance de la mano. Pon promesas de Dios y te parecen un chorro. No tienes que enfrentar solo a tus gigantes. Es lo mismo que hizo David, ¿no? Decía, no puedo con esto, pero Dios mío, ayúdame. Fíjense cómo durante toda esta historia hay una parte en la que, a pesar de que Saúl odiaba a David, Jonatán su hijo o Jonatán su hijo, llega corriendo y le dice, te tienes que ir porque mi papá te va a matar. En lugar de que él asumiera o se hiciera dueño también del dolor del padre, del coraje y del resentimiento de su padre. ¿Cuántas veces hemos cargado broncas que no nos corresponden y nos unimos a situaciones que nos lastiman? Pero dices, yo me uno a esto. No es propiamente a mí, me lastima lo que está pasando, no me lo hicieron a mí, pero yo me uno a este dolor. Y yo hoy te voy a compartir, en mi familia tuvimos un distanciamiento durante 10 años, porque dos miembros de nuestra familia dejaron de hablarse y todos los primos que habíamos crecido juntos y que nos queríamos mucho y que comíamos así del mismo plato, pues nos pusimos del lado de nuestros papás, ¿no? Y entonces eso ocasionó que no nos habláramos durante 10 años. ¿Cuántas veces suceden cosas así? Nos hacemos dueños de problemas que no nos corresponden y en dónde nos quedamos. Nos quedamos en lugares en los que no queremos estar, en lugares en donde nos perdemos de vivir con el amor y con la gracia y con todas las bendiciones que nos rodean. Así como nosotros pasamos por incertidumbres y enfrentamos problemas, esta historia de la que hoy estamos hablando también nos narra que David pasó por un chorro de problemas y no dejamos de ser humanos. ¿Qué fue lo que hizo David? Perdonó a sus enemigos, perdonó al rey Saúl. Narra la historia que escapando él por las montañas, un día llega el rey y justo en la noche está parado al lado de él y David pudo haberlo matado, pero en lugar de eso solamente corta un pedacito de su capa y le dice, ¿sabes qué? Ya que se aleja, le dice, mira, estuve cerquitita de ti, pero no te maté, porque yo sé que no es lo que Dios quiere. Dios te escogió a ti y yo voy a respetar lo que Dios dice. Y entonces David nos enseña que él recibe de Dios conforme a su fe, conforme a todo lo que él está viviendo. Quiero que vayas viendo esta historia y que la vayas comparando con tu propia historia, porque David no dejó de ser un ser humano que vivió cosas increíbles, que enfrentó grandes retos, pero que nos deja mucha enseñanza. Y hoy te quiero preguntar, ¿quién es tu verdadero contrincante en este lugar de batalla? ¿Contra quién peleas? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste que podías derrumbar a un gigante? Que dijiste, tengo estos objetivos y sí los voy a perseguir. ¿Cuántos objetivos se acercan a tu vida y los dejas siendo objetivos? Los ves a lo lejos, como si fueran sueños que se van disipando y después ya nunca, nunca vas por ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lograste cumplir algo que tú te propusiste? ¿Por qué dejas que esas cosas escapen de tu vida?
Tratamos de escondernos, tratamos de hundirnos, estamos a veces detrás de un escritorio, dejando que la vida pase, o gateamos en la distracción de un club. Llegamos a lugares así, metidos, como que no queremos que nadie nos vea. A veces acabamos en la cama prohibida del amor y eso también nos lastima. Por un momento, por un año, disfrutamos de estar ahí, nos la pasamos padrísimo, nos sentimos a salvo, estamos viviendo una experiencia increíble, creemos que es maravilloso, entonces estamos como anestesiados, pero entonces el tiempo pasa y todo eso que estamos viviendo se termina. Eso se termina. Y cuando eso se termina, cuando el licor se consume, cuando el amante se va, cuando los problemas vuelven a surgir, escuchamos a ese Goliat otra vez. ¿Escuchan lo que estoy haciendo? Es ese Goliat otra vez que retumba, que nos golpea, que nos lastima, que no nos permite vivir con plenitud. Hoy quiero que tú, dentro de ese ring, empieces a identificar quién es tu verdadero contrincante y que pongas en práctica una táctica diferente. En lugar de estar haciendo lo que hacemos todos, ¿no? A la reacción, me pegan y golpeo. Hoy empieza a crear una estrategia nueva. Hoy empieza a darte cuenta cómo tu alma se va saturando y tu corazón y empieza a hacer más grande la presencia de Dios en tu vida para que ese Goliat se vaya haciendo chiquito y que lo vayas minimizando hasta que no lo puedas ver. ¿Cuál es tu verdadero contrincante? Tu temperamento, la imagen que tienes de ti, la autodesconfianza. Eso es tremendo. Los viejos desafíos, cosas que vienes arrastrando, esas heridas. ¿Qué tal cuando empiezas a recordar tus heridas de la infancia, esa niñez que también te lastimó? Todos esos son contrincantes. Los pensamientos negativos, eso no lo vas a lograr. Uy, no, tú nunca vas a poder tener un mejor hábito. Uy, no, ni siquiera eres bueno. No vas a poder hacer las cosas que te estás proponiendo. ¿Cuántas veces a través de empieza a observar qué es eso que te aqueja? ¿Qué es eso con la que tú estás peleando, no? ¿Qué es lo que se sube a tu ring? Porque de pronto estás tú solo, tú sola, arriba de ese ring, con todo esto que yo estoy mencionando, y con estos pensamientos de no puedo estar solo, tengo muchísimo resentimiento acumulado y muchas veces ni siquiera lo reconocemos. Y entonces empieza a golpearte el dolor, la soledad, la angustia, la desolación, la tristeza, esos pensamientos de esa persona a la que yo amaba tanto ahora ya no está. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a poder salir adelante? ¿Cómo voy a enfrentar estas circunstancias si no puedo? ¿Y por qué no puedes? Porque son las cosas que te cuentas. Porque en este lugar de batalla, como si fuera un ring, estás peleando tú contra un montón de cosas a las que les das un montón de poder y consideras que no vas a poder salir adelante. ¿Cuáles son esos gigantes? Esos gigantes que no te dejan caminar, que no te dejan avanzar. Observa este escenario. Imagínate que frente a ti hay una carretera que tiene dos caminos y en estos caminos tú vas a elegir el primer camino por el que vas a transitar. Vas a ir caminando arrastrando todos tus problemas, todo aquello que muestra tus fallas, tu propia tiranía. Contempla tus escenarios y elige las batallas, porque en el otro camino está todo lo que te aflige, todo lo que te molesta, todo lo que te perturba, todo lo que no te gusta. En el otro camino está también todo lo que no te deja avanzar, pero está la bondad de Dios. ¿Qué camino vas a elegir? ¿La fuerza de Dios? ¿Por qué escuchas a la gente que se burla de ti con la misma oreja con la que podrías escuchar la voz de Dios o las cosas buenas que Dios te da? Porque luego me dicen, pues ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? O sea, ¿cómo me va a hablar por teléfono? La escuchas a través de la gente, de la naturaleza, de esa comunión que tienes tú con Él cuando le dedicas un tiempo. Hoy quiero invitarte a que te vuelvas sordo a esas palabras, esas viejas voces que te lastiman, a esas voces que se burlan de ti. Vuélvete sordo a esos recuerdos tan terribles que te persiguen, a esas cosas en tu vida que te lastiman y a esas situaciones también o personas que quieren controlarte. Pon una barrera, establece un límite. ¿Qué pasa cuando te obsesionas con alguien? ¿Hacia dónde caminas? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué forma estás pensando? Es muy importante que empieces a construirte. Tu mente te va a decir, no puedes, eres inútil, uy, nunca lo vas a lograr. Pero la voz de Dios es diferente. Te va a decir, si puedes, yo estoy contigo. Yo he visto cómo has enfrentado todas tus batallas y sé que puedes salir adelante. Así que empieza a pensar,
y regálate un momento para que vayas identificando cuáles son esas zonas de riesgo en las que te pones para permitir que esos gigantes sean enormes y te destruyan. ¿Qué ogros recorren tu mundo? ¿Qué situaciones han congelado tu fe? Al hacerte estas preguntas, yo sé que tú estás empezando a pensar y a recordar quizá momentos y personas. Y quiero que hoy tengas una conciencia mucho más clara en dónde estás. ¿Cuántas veces las apariencias te han abrumado y te aplastan tanto que no sabes cómo actuar, te congelas, te callas, te derrumbas y prefieres no hacer lo que tenías planeado? ¿Qué haces cuando alguien interrumpe ese valle de quietud por el que tanto has trabajado y te pone de cabeza? ¿Cuáles son esos desiertos en los que tú habitas, que te lastiman, que te hacen caminar con los pies descalzos y vas llenándote de espinas? Y somos tan valientes que no nos las sacamos, las traemos cargando, así como los problemas de otras personas. ¿De quién dependes cuando la desolación se asoma, cuando no sabes hacia dónde caminar? ¿De quién dependes? ¿Hacia dónde vas? Empieza a pensar en todas esas situaciones, en todos esos momentos. Y a propósito hice esta pausa porque quiero pedirte que regreses a lo que yo te dije al principio. Te dije, escribe cuáles son las situaciones que tú enfrentas, que te lastiman. Yo escribí varios ejemplos, son ejemplos, ¿ok? Las listas de gigantes que enfrento, un ejemplo podría ser el lupus, es una enfermedad. En la lista de los gigantes que yo enfrento podría ser que me siento solo, podría ser que debo dinero, que no tengo trabajo, podría ser que odio a mi papá, estas relaciones que traemos arrastrando porque me hizo algo en la infancia, o a mi mamá, o a alguien en mi familia. Y hoy quiero que escribas, al lado de eso que tú pusiste, esos gigantes que enfrentas, que escribas un sin embargo. Incluye en tu vida un sin embargo. Este sin embargo, te quiero compartir este ejemplo. Si un gigante que yo enfrento es el lupus, que es una enfermedad, quiero que construyas y que integres un sin embargo en esta situación. Y el ejemplo sería, yo estoy enferma, tengo lupus, sin embargo, voy a atender mi salud, voy a tener una actitud positiva ante esta circunstancia y me voy a dar permiso de sacar mi enojo. Entonces, dentro de este ejercicio, te recuerdo, está la lista de esos gigantes que tú enfrentas. Quiero que incluyas un sin embargo en una segunda columna y en una tercera columna que escribas una palabra de afirmación o de poder que pueda ayudarte a hacer un poquito menos pesada la carga de lo que escribiste, de ese gigante. Porque quiero que veas que empieces a transformar esto que estás viviendo en una posibilidad. Entonces, voy a poner otro ejemplo. En la lista de gigantes, pues yo escribí, me siento sola. Si tú te sientes sola, entonces agrega un sin embargo. Me siento sola, sin embargo, sé que hay personas que valoran mi amistad. Y en la última columna voy a escribir una palabra de reafirmación que podría ser, disfruto estar conmigo. Entonces te voy a dar unos minutitos para que tú escribas dentro de este ejercicio, que pongas primero, recuerda, las listas de gigantes que enfrentas. A un lado, en una segunda columna, incluye un sin embargo. Un sin embargo que te va a dar muchas posibilidades de ver tu circunstancia desde otra perspectiva. Y al final, que escribas palabras de poder o de reafirmación que te ayuden a hacer más chiquito ese gigante. Te voy a dar unos pequeños minutos mientras tanto y te voy a recordar lo importante que es que vayas detectando y dándote cuenta que todos esos gigantes sí se pueden hacer chiquitos, sí se pueden quedar en un lugar muy pequeño. Muchas gracias porque ya me van contestando. Sí, ya está. Les vamos a dar un minutito más, porque quizá te parezca un ejercicio muy sencillo, pero cuando de verdad abrimos nuestro corazón y empezamos a trabajar con eso que nos lastima, vamos a descubrir todas las cosas que sí nos están lastimando y que sí tienen solución y que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos para poder salir adelante. Bueno, aquí nuestros amigos de Zoom me pueden ir poniendo listo y también si quieren aquí por Instagram, pero estamos hablando de cómo derrumbar a esos gigantes que se asoman a nuestra vida, que son enormes.
son enormes y son tan grandes que a veces adquieren un peso gigantesco y no nos dejan avanzar. Ok, muchas gracias. Bueno, ya que lo tenemos listo, ya que lo identificamos, entonces observa cómo, acuérdate, ver tu historia y tu situación de vida con amor y con compasión, porque así vamos encontrando una manera de conectar con nuestro interior mucho más bonita, mucho más favorable, mucho más esperanzadora. Bueno, vamos a recorrer otra vez nuestra pequeña historia y vamos a ver, ahora que hicimos este pequeño ejercicio, cómo podemos sobrevivir a lo que nos lastima. Hay muchas cosas y yo solamente voy a mencionarte unos pequeños ejemplos que nos lastima: la calamidad, la incertidumbre, la desolación, la desconfianza, la soledad, el dolor, la angustia, la venganza, el rencor. Dime sí o no en el chat si has experimentado alguna de estas cosas que yo acabo de mencionar. Sí o no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Porque yo sí las he experimentado. En muchos momentos de mi vida he estado parada ahí, en la desolación, sí, muchas gracias. En la incertidumbre, sí, gracias, me están poniendo, sí, sí, sí. En la desolación, la desconfianza, sentirme sola, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y sabes qué? No está aquí anotado, pero la negatividad. ¿Cuántas veces? Sí, muchas gracias, Instagram. ¿Cuántas veces estamos enfrentando algo y con una actitud tan negativa que dices, qué barbaridad, ¿a dónde voy? Nunca voy a salir de esto, es dificilísimo, me voy a ir súper mal en todo lo que yo haga. ¿Sabes cómo puedes sobrevivir a lo que nos lastima? Pues te voy a dar estas palabras clave, que son maravillosas: con amor, con perdón, con gracia, con fe, con humildad, con compasión, con gratitud y con misericordia. Hay muchas más, pero yo hoy quise compartirte estas palabras. Quiero que empieces a darte cuenta y observar cómo a través del amor, del perdón, de la gracia, de la humildad, de la compasión, de la gratitud, la misericordia y la fe, puedes enfrentar y sobrevivir aquello que te lastima, como lo que acabamos de mencionar: calamidad, incertidumbre, desolación, desconfianza. La tristeza no está ya anotada, pero también forma parte de ello, ¿no? La soledad, el dolor, la angustia, la venganza y el rencor. Quiero que recuerdes las palabras clave que te van a ayudar siempre a poder sobrellevar cualquier circunstancia y momento de adversidad, y que las observes, que las tengas muy presentes, porque uno de los gigantes que enfrentamos también es la falta de perdón. Muchas veces alguien nos hace algo y queremos lastimar a esa persona, queremos ejercer venganza por nuestra propia mano porque nos han lastimado. ¿Cuántas veces? Qué difícil es perdonar a aquellas personas que nos lastimaron, ¿no? ¿Qué es lo que domina tus pensamientos cuando algo así llega? Hoy quiero pedirte otra vez que en tu cuaderno escribas qué es aquello que tú tienes que perdonar. Yo estoy segura de que lo tienes aquí en la cabeza, de que de verdad sabes qué es aquello que tienes que perdonar. Y quiero que hagas una lista respondiendo estas tres preguntas. ¿Qué tengo que perdonarme a mí? ¿Qué es aquello que perdono, te perdono por lo que tú me hiciste? ¿Y qué es aquel perdón que debo de pedir? Me perdono, te perdono y te pido perdón. Hoy quiero que lo escribas. Piensa en una circunstancia. Yo sé que han de haber muchas, pero empieza a pensar en una circunstancia. ¿Qué es aquello que yo tengo que perdonar? Entonces, me perdono a mí por, te perdono por y te pido perdón por. Empieza a pensar, ¿qué es aquello? Aquí transitando por este camino del perdón, que no es fácil. No, no es fácil. El perdón nos duele practicarlo. ¿Por qué? Porque pues no a todas las personas les gusta perdonar, porque no todas las personas tienen la disposición para otorgar el perdón, porque no todas las personas que viven difíciles creen que es necesario también perdonar. A veces consideramos que ni siquiera es necesario. Y no podemos ver que las cosas no se resuelven solas, que tenemos que tomar una decisión ante esta circunstancia para poder perdonar. Tenemos que voltear a ver nuestra circunstancia de vida y darnos cuenta que sí podemos distanciarnos, que es muy bueno poner límites, pero el distanciamiento sin perdón no nos va a ayudar, nunca nos va a ayudar. Entonces hay que poder perdonar, el perdón es necesario, nos libera, y ciertamente, como lo dije hace un momento, hay personas a las que es mejor mantener lejos, aun cuando las hayamos perdonado, porque equivocadamente pensamos que
que porque perdonamos ya tenemos que restaurar la relación, pero no, no es así. Quiero pedirte que pienses, si Dios perdonó, ¿por qué nosotros no habríamos de perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si ya tienes listas las respuestas a estas tres preguntas, que por qué me perdono, a quién tengo que perdonar y perdonar por qué situación, y pedir perdón, ahora quiero que a un lado escribas una palabra clave por cada situación que te pueda ayudar a perdonar. Yo sé que es un ejercicio y que no vas a perdonar ahorita, no es mágico, por supuesto que no, pero creo que por ahí empezamos haciéndonos conscientes de esta realidad. Entonces, al lado de lo que tú escribiste, empieza a anotar qué es aquello por lo que tienes que perdonar. Y recuerda las palabras clave. El amor, utiliza una de estas palabras claves. Yo me perdono por, ¿y cuál palabra clave es la que me va a ayudar? Entonces me perdono por y te recuerdo las palabras clave. Son el amor, la gracia, el perdón, la fe, humildad, compasión, gratitud y misericordia. Encuentra cuáles son esas palabras claves y escribe por cada cosa que tú escribiste, empieza a anotar una palabra clave por cada situación. Me perdono por no haber puesto límites, por ejemplo. ¿Qué palabra clave escribes ante esa circunstancia? Te perdono por haberte ido, por haberme lastimado, por haberme engañado, por mentirme, por no estar conmigo cuando te necesitaba. ¿Qué palabra clave puedes utilizar? Compasión. Habrá gente que diga, pues la gratitud, porque esa experiencia me enseñó muchas cosas y es posible. Te pido perdón por no haber sido quien tú esperabas, por haberte engañado, por haberte mentido, por haberte fallado. ¿Y qué palabra clave le vas a asignar? Bueno, ya que lo hayas hecho, mientras tú lo haces, quiero que vayas pensando y observando cómo puedes vivir tu vida y cómo te conviene integrar a cada ecuación de tu vida a Dios. Porque cuando tú vives a través de Dios, te quedas en un espacio de esperanza y de amor. Pero cuando lo haces completamente fuera de ese espacio, vives con venganza, con resentimiento. Y hoy quiero recordarte que es mucho mejor vivir libre y con menos carga. Así que te voy a pedir que elabores tu ecuación usando las palabras clave de lo que tú escribiste. Para mí, yo escribí una ecuación, yo escribí una ecuación y puse que el perdón, P, es igual a gracia más humildad por amor. Entonces, escribe tu propia ecuación y por favor, compártemela por Zoom y compártemela también por Instagram. Escribe tu propia ecuación. ¿Cuál sería? De acuerdo a lo que tú acabas de poner ahí. Como te digo, fíjense, o sea, para mí fue el perdón es igual a gracia más humildad por amor. Y pues el amor multiplica, el por multiplica, ¿no? Entonces yo quiero ese amor multiplicado para poder ver estas realidades en mi vida. Entonces, de acuerdo a tu circunstancia, ¿cuál es esa ecuación que tú puedes utilizar? Y por favor, puedes escribirla aquí en el chat, puedes escribirla también por aquí. Escribe y anímate a compartir tu. Muchas gracias, miren, compasión, humildad por amor. Muchas gracias. Ya me están aquí poniendo. ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Porque nos empiezan a ayudar de una manera increíble a ir conectando con esa parte nuestra en la que podemos descubrir y darnos cuenta de qué es aquello que necesitamos tener y hacer a un lado todas estas telarañas que tenemos en nuestra cabeza. Así que elabora perdón es igual a gracia, más compasión, más humildad por amor. Muchas gracias. El amor es igual a la compasión, más humildad y multiplicado por fe. Muchas gracias. Bueno, esto nos va ayudando a ir aterrizando cada vez un poquito más lo que necesitamos ver. Otro fantasma gigante enorme por el que atravesamos es el duelo. El tener que ver a todas estas personas que nosotros amábamos mucho y que ya no están con nosotros. Es increíble y nos lastima mucho porque no nos damos cuenta que la muerte de un ser querido es un dolor que nos roba todo, que nos deja sin aliento. Gracias porque me siguen compartiendo sus
sus ecuaciones. Muchas gracias. Fe es igual a amor más gratitud más humildad. Bueno, estamos hablando ahora de que otro fantasma, o bueno, gigante, enorme, al que nosotros nos enfrentamos es el duelo. Y no existen las palabras para poder definir cómo nos sentimos cuando llegamos a perder un ser querido. Si bien es cierto que el duelo se refiere a la pérdida de un ser querido, también se puede emplear, recuerden, a estas pérdidas físicas como otros aspectos, como cambios de residencia, terminar una relación, la muerte de una mascotita en nuestra casa. Todo eso forma parte del duelo porque implica también cambios. Y estábamos hablando ahorita, pues, tú asócialo a tu propia historia de vida, pero ahorita yo estaba hablando de la muerte de un ser querido que nos roba el aliento. Es como si amputaran una parte de nuestra vida. No existen palabras para poder explicar cómo nos sentimos. Nos paraliza en todos los sentidos. Es tan grande ese dolor que no lo podemos describir. Y depende de las maneras en las que nuestro ser amado partió, es la forma en la que nosotros vamos a generar una serie de emociones respecto a eso, que nos pone muy vulnerables porque no podemos entender lo que estamos sintiendo, no entendemos por qué suceden así las cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? Y es muy importante que observes cuál es esa respuesta de acción que tienes hasta esta circunstancia de vida, que te lastima muchísimo. Hay gente que huye del dolor, otros no lo aceptan. Otros hablan del dolor como si fuera algo que no es tan grande, pero porque no están dándole el peso que le corresponde. Y otros hablan de las personas que ya no están como si todavía estuvieran vivos. Tengo una amiga que pasó por este dolor muy grande, perdió a su esposo y los primeros 4 años de su vida, sin querer aceptar ir a una terapia de duelo ni nada, ella hablaba de su esposo con sus hijos como si todavía estuviera vivo. Es que tu papá te está viendo, es que tu papá te va a regañar, tu papá se va a enojar, y eso no nos deja avanzar. No podemos instalarnos por siempre en este dolor. Ciertamente, no hay alternativa. Siempre vamos a enfrentar el duelo. Es algo que tienes que saber. Sin embargo, es cierto que es un proceso, pero no significa que tengamos que vivir ahí para siempre. Y hoy es importante que tomes cartas en este asunto. Podemos transitar por el dolor en busca de un nuevo sentido de vida. Podemos encontrarle a esa parte de la muerte de nuestro ser querido una nueva manera de verla y de relacionarnos con ella. Con ello, recuerda que la muerte de un ser querido no es un castigo de Dios, como mucha gente lo ve. Si tan solo pudiéramos ver que es una experiencia que forma parte del hecho de vivir, porque todos vamos a nacer, en algunos casos nos vamos a reproducir, pero vamos a morir y es parte de la vida y nunca nos enseñan a verlo así. Esta experiencia, esta pérdida, cuando la vemos desde este sentimiento y nos instalamos únicamente en el dolor, no vemos que es una experiencia que también nos va a traer mucho aprendizaje y también nos va a traer mucho crecimiento. Por eso es importante que recordemos que hay mucho por amar, muchas oportunidades para honrar la memoria de nuestro ser querido y que lo observemos. Hay que sentir y reconocer nuestras emociones, comprender para poder trascender esta experiencia. Y no desde una cosa así como mística, sino desde esta experiencia real que estamos viviendo, el dolor ante la pérdida de un ser querido al que hemos amado muchísimo y que no está. Entonces quiero que hoy veas cómo a través de hablar, de aceptar, de reubicar esta experiencia, vamos a poder crecer a través de ella, aunque nos duela, porque sí duele. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que expresarnos. Y desde esa parte hay que poder amar desde el amor, expresar desde el amor. Celebra la relación de amor que permanece aún después de la muerte de tu ser querido. Contrario a lo que muchas terapias nos dicen, ya se murió esa persona, la tienes que olvidar. Pues eso nos provoca mucho dolor. ¿Por qué olvidar a alguien a quien amábamos tanto? ¿Por qué no recordarlo con amor? Sí podemos hacerlo e instalarlo en una parte de nuestro corazón. Es muy importante que te cuides. ¿Por qué hay que cuidarte? Pues porque hay que aceptar el rostro también amable que tiene la vida y no puedes ser esclavo de esas emociones por siempre. Empieza a ver las cosas buenas que te rodean también y que tienes que cuidarte. Tú tienes que hacer algo por ti para poder salir adelante. ¿Qué pasaría si esa persona que ya no está contigo tuviera la posibilidad de verte o de conectar contigo o de hablarte? ¿Qué te diría? Si esa persona estuviera viviendo tu experiencia, ¿qué te diría? Te quiero ver contento, contenta, quiero ver que sales adelante, la vida continúa, quiero que aproveches tu vida y que la vivas con plenitud.
quiero que te sientas pleno o plena, que te sientas contenta. Por eso es tan importante que nos expresemos a través del amor, del autocuidado y que busquemos apoyo. Existen grupos de ayuda, personas que nos pueden escuchar sin juzgarnos y que nos permitan estar hablando de una manera proactiva, en la que sabemos, proactiva significa que empecemos a ver y a buscar cómo podemos empezar a vivir ahora esta nueva realidad, que sí es cierto que nos duele, que sí es cierto que nos lastima. Y para ello hay que comprender que lo que estamos viviendo solamente lo vamos a poder hacer a través de la aceptación. Hay que aceptar lo que estamos viviendo porque también así estamos honrando la vida de nuestro ser querido. Hay que identificar esos sentimientos que nos embargan para poder darnos cuenta qué es lo que estoy experimentando y descubrir sentimientos son negativos y nos llevan a vivir experiencias totalmente negativas. Hay gente que se instala ahí, está bien sentir el dolor, está bien llorar, llora, llora, llora cuanto puedas, está bien, hazlo, pero no te quedes ahí. Tienes que caminar y tienes que avanzar. Descubre cuáles son esas barreras que no te permiten vivir y avanzar en ese duelo que estás experimentando, porque es la única forma en la que vas a poder vivir ahora este proceso de poder sanar. Vive sobre las razones y los beneficios de sanar, relaciona esos sentimientos que tienes. ¿Cómo puedo sanar estos sentimientos que tengo? ¿Cómo los puedo ir transformando? Y busca la forma de adaptarte a tu entorno para que puedas empezar a vivir sin tu ser querido. Empieza a ubicar a tu ser amado en un espacio de tu corazón y a recordar, pues sí es cierto, hacíamos juntos todas estas cosas o se encargaba de hacer todo esto, pero ahora me corresponde a mí también hacerlo y puedo hacerlo y empezar a buscar cómo sí puedes hacerlo. Y es la forma en la que nos vamos ya a esta parte de poder trascender esta experiencia de duelo, de pérdida, que como lo dice la misma palabra, nos duele mucho, pero hay que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Buscando espacios donde podamos aprender de esta experiencia, de otras personas, de las experiencias de otras personas que pasaron por las mismas circunstancias. Busca lugares en donde puedas aprender y poner en práctica tus habilidades, desarrollarlas, donde puedas adquirir nuevos conocimientos. Busca un lugar en donde puedas servir. Recuerdo cuando una vez escuché a Facundo Cabral, era un cantautor para quienes no lo conozcan, y él decía que la única forma en la que podemos transformar el amor es a través de actos de servicio. Él narraba que estaba muy enamorado y tenía a su esposa, y entonces iban juntos a abordar un avión, creo que a Miami, y él dice, no, yo no me voy a subir porque tengo que cumplir con otro compromiso, pero vete yendo tú. La esposa estaba embarazada y el avión en el que iba su esposa se cae y su esposa pierde la vida. Y entonces dice que él cuando experimenta ese dolor tan profundo, dice, la vida perdió sentido para mí. Yo ya me dedicaba a esto, cantaba, pero dije, no vuelvo a cantar, no vuelvo a hablar. Estaba tan triste y dice que llegó la Madre Teresa de Calcuta, porque él ya era una persona famosa, y le dijo, te vas a venir conmigo. Y se lo lleva a un lugar en el que él fue a servir y ayudar a personas que padecían lepra. Y dice que a través de esa experiencia su vida adquirió un nuevo sentido. Él ya no tenía a nadie a quien amar, a quien servir, por con quien estar, pero su vida adquiere un nuevo sentido cuando se da cuenta y descubre que puede hacer algo por alguien más. Si tú estás pasando por esa etapa de duelo, de tanto dolor, entonces date la oportunidad de servir a alguien y no esperes el agradecimiento de esas personas, porque quien más va a recibir eres tú. Ábrete a esa posibilidad y empieza a compartir lo que has vivido. Participa de cada momento que vives. Vive en el presente. En lugar de estar volteando hacia el pasado, de estar volteando hacia un futuro muy lejano, porque también nos lastima, quédate en el presente. Mantente en este presente y agradece las nuevas personas en tu vida. Observa tu presente hoy y qué cosas hay alrededor de él que te dan y que te brindan un sentido y una sensación de esperanza. Toma nuevas decisiones que van a ser importantes, pero empieza a observar qué habilidades vas desarrollando, qué sensibilidades vas desarrollando, porque cuando vivimos una experiencia así, la vida se vive de otra manera. Empezamos a ver lo que nos rodea con otros ojos. Suena muy cursi y quizá muy romántico, pero empezamos a descubrir el canto de los pájaros, cosas que antes no veíamos, a personas que hablan, pero también empezamos a observar sus rostros. Date la oportunidad de vivir con agradecimiento cada etapa de tu vida, porque es importante que sigas avanzando por esta experiencia. El duelo nos duele, el duelo nos detiene, nos paraliza, pero no significa que sea lo último que vamos a hacer. Hay muchas posibilidades de salir adelante y hoy quiero que tú decidas y que camines para que puedas tomar todas esas cosas bonitas
que sí existen y que sí tienes. Y que empieces a observar en qué forma tú puedes construir tu vida. Imagínate, hablábamos de la historia de David y Goliat. Imagínate que tú te vas a revestir con una armadura. ¿Qué es lo que vas a usar? ¿Qué portaría tu casco de manera simbólica, tu casco? ¿Qué es lo que llevarías contigo? ¿En qué forma podrías defenderte con tu espada? ¿Qué es lo que dirías? ¿Hacia dónde caminarías? Empieza a observar y fíjate cómo a lo largo de la historia de lo que habíamos hablado, ¿no? Poniendo el ejemplo de la historia de David y Goliat, cómo Dios mantiene siempre sus promesas. Yo voy a estar contigo. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Ámate como Dios lo hace contigo, a pesar de lo que hayas hecho. Y haz lo mismo con la gente que te rodea. Tienes tu cuaderno y quiero que empieces a pensar. Piensa en 5 cosas que te caracterizan. 5 talentos, 5 habilidades, 5 cosas que sí son tuyas, que te caracterizan. Tráelas a tu mente y escríbelas. Quiero que hagas un inventario de aquellas cosas buenas que sí tienes, de aquellas cosas buenas que te caracterizan y que cuando la gente te ve dice, ay, yo ya sé que esta persona o que ella o que él me va a ayudar a resolverlo. Qué importante es darnos cuenta. Normalmente cuando yo le pregunto algo así a la gente me empiezan a decir puras cosas negativas. No, soy bien gritona, soy un enojón, no soy paciente. Quiero que hagas eso a un lado, son las etiquetas. Hoy quiero que te concentres en ver esas cosas buenas, bonitas de ti, que te caracterizan, que las puedas ver, que las puedas abrazar, que puedas sentirlas. Estoy guardando silencio a propósito, porque quiero que las escribas. En este momento, empieza a observar cuáles son esas herramientas que tienes. Sal de esas zonas de riesgo en las que te encuentras para que puedas caminar hacia ese lugar en el que quieres estar. Almacena devoción divina a tu circunstancia, a lo que estés viviendo. Y ámate como Dios lo hace contigo. Y hay gente que dice, no, a mí, ¿qué me va a querer? Dios te ama a pesar de lo que hayas hecho. Nos ama a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Dios nos ama. Seguramente no le gustan muchas de las cosas que hacemos, pero no deja de amarnos. Y te quiero retar, porque a través de ese amor, yo quiero retarte a que tú hagas lo mismo por la gente que te rodea. No hay nada que pueda derrumbar al amor. Si tú aprendes a vivirte con amor, puedes dar ese amor a otras personas, a pesar de que te hayan hecho daño. Repito, no significa que tengas que relacionarte con ellos, invitarlos a comer a tu casa. Significa que vas a poner también distancia, pero puedes verlos a través de ese amor, porque eso va a generar en ti una nueva perspectiva, una nueva manera de conectar contigo. Y espero que ya hayas escrito esas 5 cualidades, esas 5 cosas. Y te voy a retar aún más a que sigas escribiendo lista. Muchas gracias. A que sigas escribiendo. Quienes leyeron el libro de Max Lucado, Enfrente a sus gigantes, que se los recomiendo, me encanta una parte en la que nos reta y dice, ¿tienes una Biblia? Pues léela. No te quedes con la parte pobre de lo que no ves. Hay gente a tu alrededor que comparte tus valores, búscalos, reúnete con esas personas, porque es más fácil juntarnos con aquellos que nos lastiman y mantenernos en ese lugar. ¿Tienes un corazón para Dios? Ábrelo, que tu corazón esté dispuesto para eso. Dios no contradice sus enseñanzas ni sus promesas, siempre está ahí dispuesto para ti, escuchándote, listo para lo que tú necesites. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿Por qué tus pasos permites que se vayan así caminando solitos? Permite que tus pasos sean firmes, que tus pasos sean fuertes, que tú camines hacia ese lugar en el que quieras estar. Te voy a dejar con una frase que me gustó mucho. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Qué importante es mantener nuestro corazón alegre. Y solamente a través de la paz que Dios nos brinda vamos a poder lograrlo. No, no lo podemos explicar.
Date la oportunidad de vivir algo así, de encontrarte en esa forma tan bonita. Y recuerda que todo el tiempo tienes la oportunidad de hacerlo. Usa todas estas palabras clave que todo el tiempo puedes usar: gratitud, fe, perdón, humildad, compasión, amor, todo aquello que tú necesitas para poder estar mejor. Quisiera pedirte que escribas en una palabra ahorita cuál es tu estado de ánimo. Lo puedes compartir en cualquier chat. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes en este momento? Algo que defina tu estado de ánimo. Yo me siento tranquila, estoy contento, agradecida, cansado, a lo mejor. Identifica cuál es tu estado de ánimo. Ya estamos terminando. ¿Cómo te vas? Tranquila, agradecida. Gracias, tranquila. Muchas gracias. Tranquilo, gracias. Empieza a identificar cuál es tu estado de ánimo. Decodificada me están poniendo. Decodificada. Pensativo, muchas gracias. Tranquila, agradecida y consciente. Agradecida y reflexiva, pero reflexiva, muchas gracias. Tranquila, muchas gracias. Agradecida y con paz, muchas gracias. Muchas gracias. Este estado de ánimo que hoy tienes contigo va a cambiar, pero hazte consciente de ello. Empieza motivada, muchas gracias. Empieza a descubrir cuáles son esos gigantes en tu vida que no te permiten avanzar. Y así como lo hicimos hoy con todos los ejercicios que estuvimos realizando, agradecida y con esperanza, muchas gracias. Date cuenta que tienes en ti todo un bagaje enorme de talentos y de habilidades que necesitas poner en práctica. Si no volteas a verlos, no los vas a usar. Entonces tienes que ponerlos en práctica para que los puedas ir haciendo cada vez más grandes, los puedas usar, tengo ánimo para seguir en este estudio, muchas gracias. Y date cuenta que tienes todo lo que tú necesitas para poder salir adelante y lo vas a lograr, pero depende de ti. Hoy llevas ecuaciones, hoy llevas más motivada, gracias. Hoy llevas ecuaciones, llevas unos ejercicios que hicimos de reflexión, llevas unas palabras claves que son maravillosas, que te van a ayudar a estar mejor. Y te quiero dar las gracias por haberte conectado, por estar aquí presente. Te invito a que hoy vamos a terminar el día dándonos gracias por aquello que más me gustó de mí. Qué difícil, ¿verdad? Reconocer qué es lo que hice bien hoy que me gustó. Es mucho más fácil pensar qué es aquello que no me gustó o lo que hice mal. Pues hoy te quiero retar a que hagas algo diferente. Y si quieres también compártelo porque ya nos estamos despidiendo. ¿Qué es lo que más te gustó de ti hoy por aquello por lo que tú te das gracias? Gracias a ti por estar aquí, Moni. Lo que más me gustó de mí hoy que fui paciente. Marilu nos dice, cuidarme, escucharme, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gustó de ti hoy? Date las gracias por eso. Que me di tiempo para cuidarme, entrando a sesionar, muchas gracias. Que me doy la oportunidad de ser consciente de dónde estoy y hacia dónde voy, muchas gracias. ¿Qué es aquello que reconoce y date las gracias? ¿Qué es aquello que de ti que más te gustó de ti? Hoy, lo que más me gustó de mí hoy, ay, pedirle perdón a mi hija, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo, porque no es fácil. ¿Qué necesitamos para pedir perdón? Yo creo que un elemento clave siempre va a ser la humildad. Hacer a un lado ese orgullo que nos viene aquí que dices, híjole, Manuel, pues sí, te felicito y gracias por haberlo compartido. Que visité a mi hermana, ay, qué bonito los tiempos en familia, son de bendición, nos dan fuerza, nos llenan de alegría y júbilo. Y se abre otro tema, ¿eh? Porque pues no siempre las relaciones con la familia son así de bonitas. Yo creo que vas y visitas a tu hermana porque tienes una relación linda con ella. O a lo mejor no, pero también eso es lo importante, pues darnos cuenta que voy y voy a tomar lo mejor de esta circunstancia. Haberme dado la oportunidad de tener esta bella experiencia y dedicar tiempo para mí. Muchas gracias. Que pude ver mis propios gigantes en vez de buscar los de otros. Ay, qué fuerte, sí es cierto. ¿Cuántas veces estamos viendo los gigantes de otros? Así que como que pude ver con compasión los de otros. Ay, muchas gracias. Eso también es compasión, humildad. Muchas gracias. Y gracias, ¿no? Otorgar a esas personas aquello que decimos que luego juzgamos, ¿no? Y no se lo merece, pero se los damos. Y eso es maravilloso. Muchas gracias.
a pesar de las interrupciones, poder estar aquí, sentir a Dios cerca y cumplir con mi trabajo. Muchas gracias. Pues yo les quiero dar las gracias por haberse conectado, gracias por darse la oportunidad de este espacio. Quiero decirles, ver a mi amada hermana compartiendo sus dones y talentos. ¡Ay, qué hermosa! Qué hermoso, no, muchas gracias. Ese comentario es de mi hermana, la amo, es lo máximo. Hermana, te amo mucho. Nosotros hemos platicado mucho que, ¿por qué hicimos esta plática? Y quiero que se la lleven y sí la vamos a grabar y me encantaría que la compartan, porque en este mes de diciembre de verdad nos ponemos sensibles. Y personalmente a mí me provoca muchísima tristeza pensar que la gente no pueda ver los recursos que tiene para salir adelante. Así que no te sientas sola, no te quedes en esa silla de la desesperanza. Observa que tienes un montón de recursos y que viene Navidad, sí es cierto, pero que necesitamos movernos hacia estados, porque viene Navidad, se asoman pleitos, se asoman circunstancias negativas. Hay que movernos de ahí, hay que caminar dándonos cuenta que tenemos un Dios maravilloso que va a estar de nuestro lado, que no nos va a dejar caer nunca y que podemos salir adelante. Podemos salir adelante de cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Por eso quiero pedirte que compartas esta plática si sabes de alguien que está viviendo en desolación, en desesperanza, que dice, no, ya, la vida no tiene sentido, la vida tiene sentido, los problemas se resuelven, las situaciones pasan, no duran para siempre y aún en medio de cualquier dolor, siempre existe una esperanza. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte, dispuesto a abrazarte. Y yo pues les doy gracias por haber estado aquí, porque seamos nosotros también esas personas que podemos inspirar a otros, abracemos a otros para que caminen también hacia su bienestar. Vamos uniéndonos en esta parte de no dejar a las personas solas en momentos difíciles. Y que si tú estás en un momento difícil y te sientes solo, recuerdes todo lo que hablamos aquí, porque no estás sola. Las cosas de los humanos y las palmaditas que te podamos dar quizá te hacen sentir bien, pero no hay nada más grande que el amor y el poder de Dios para poder transformar lo que hay dentro de tu corazón. Marta dice que tengo en mi familia compartir este espacio con motivación y agradecidos. Muchas gracias, gracias. Ay, no, muchas gracias. Les mando un beso, les mando un abrazo y yo espero que nos veamos en nuestro próximo encuentro, recordando que todo, me despido con esto, todo tiene solución y a todo lo que nosotros queramos hacer y llegar, vamos a poder lograrlo. Si de verdad, pues nos vamos estableciendo estos objetivos y establecemos las acciones para llevarlo a cabo y nos vamos moviendo de esos espacios de pobreza que nos dicen no puedes, eres inútil, nunca lo vas a lograr. Siempre se puede, tenemos los recursos para hacerlos y lo más grande, tenemos un Dios maravilloso que está de nuestro lado y que nos va a llevar a caminar a donde tengamos que estar, no donde nosotros queramos. Recuerden eso, porque también hay que caminar así y nos cuesta trabajo. Entonces, les abrazo, les doy un beso. Ya saben, en mis redes estoy, en mi chat, cualquier cosa que ustedes necesiten. Los abrazo con todo mi cariño y gracias porque, miren, ahí les voy viendo por Zoom, me voy despidiendo y quienes van enseñando su camarita, que gracias. Yo sé que no todo el mundo lo hace, pero aquí hasta les voy a tomar su foto. Gracias. Ay, veo rostros conocidos, lejos, muchas personas muy lejos, enfrentando muchos retos, pero siempre de la mano de Dios vamos a salir adelante. Gracias a todos, qué bonito verlos y verlas. Les mando un abrazo con todo mi cariño. De verdad, vamos a salir adelante de cualquier circunstancia. Acuérdense de eso. Todo tiene solución, todo. Gracias por este espacio, por este momento. Les doy muchas gracias. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí hoy reunidos, sabiendo que no somos los únicos que pasamos por problemas, que todo se puede solucionar y que se vale la pena sentirnos vulnerables, llorar y levantarnos. Hay que seguir adelante siempre. ¿Eh? Muchas gracias. Besos.